A ver, Marco, espérate. O levántalo. Ya. Bien, chiquillos, buenas tardes. Hoy día vamos a ver la última clase de sistema digestivo. Ya la próxima semana empezaríamos con la tercera unidad de cardiovascular y renal, y con eso ya estaríamos listos y terminando, si Dios quiere, a finales del mes de junio. Sí, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, la clase hoy día está orientada básicamente a la absorción de nutrientes, a cómo el sistema digestivo también, por ejemplo, está inervado por dos plexos, ya submucosos, que se llaman plexos nerviosos digestivos y que están relacionados con el sistema nervioso entérico, porque recuerden que el estómago tiene su propio sistema nervioso. Entonces, este sistema nervioso logra controlar a través de la contracción muscular, ¿no es cierto?, de la musculatura principalmente circular que está dentro del tubo digestivo, los movimientos que en este caso parten desde el esófago, se dirigen hacia el estómago, luego a nivel, ¿no es cierto?, del intestino, para que ocurra a nivel del intestino delgado este proceso de absorción de micronutrientes, porque esa es la función que tiene, ¿no es cierto?, el sistema digestivo. De tener estas macromoléculas o moléculas más grandes, obtenemos estas micromoléculas o moléculas más pequeñas para que sean finalmente todas absorbidas a nivel del intestino delgado. Entonces, yo acá les traje dos preguntas. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, el proceso de absorción de nutrientes de los alimentos? ¿Cómo podría ocurrir? A ver, ¿a alguien se le ocurra? ¿Cómo ocurrirá este proceso de absorción, ¿no es cierto?, de nutrientes? ¿Ya? Pero, ¿cómo llega finalmente estos nutrientes al intestino? Es que al degradarse se absorbe, quizás. O uno se alimenta y el nutriente llega al tiro a nivel intestinal. Exacto. Entonces, estos macronutrientes, ¿no es cierto?, o moléculas más grandes, siempre se van mezclando principalmente con enzimas muy importantes como la amilasa, ¿no es cierto?, salival, como la tialina, y como enzimas, ¿no es cierto?, que están propias en el sistema gástrico, que se mezclan también con el ácido clorhídrico y que por parte de los movimientos peristálticos logran llegar finalmente a las estructuras del intestino delgado. Recordar que el intestino delgado, ¿cuántas regiones tiene? Tres. Duodeno, yeyuno e ilion. Vamos a ver fundamentalmente que a nivel del duodeno nosotros vamos a tener gran parte de la absorción de estos nutrientes que básicamente están tamponados con un medio que no es ácido, sino que es más bien neutro. Recuerdan ustedes que el intestino es una de las partes sensibles a las variaciones de pH. Por lo tanto, todos estos macronutrientes tienen que venir, ¿no es cierto?, tamponados previamente desde el estómago. ¿Qué células eran las que liberaban principalmente ion bicarbonato? Parietales. Estoy hablando del ion bicarbonato, no del ácido clorhídrico. El páncreas. Recordar, ¿no es cierto?, que la gran parte de las células pancreáticas tienen esta función que es endocrina y exocrina, y que dentro de la función exocrina, recordemos que el páncreas liberaba ion bicarbonato. Y esto permite tamponar el bolo alimenticio que viene directamente desde el estómago para que no pase, ¿no es cierto?, este bolo alimenticio ácido al duodeno y no provoque ninguna alteración. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se mueven los alimentos a través del sistema digestivo? Bueno, ya comenzamos y conversamos que gran parte de estos
alimentos se mueven a través de un fenómeno que se denomina peristaltismo o movimientos peristálticos. Esos movimientos peristálticos siempre ocurren desde el esófago y terminan en el intestino delgado. En el intestino delgado y en el intestino grueso también nosotros nos vamos a encontrar con unas contracciones que se llaman contracciones australes, que permiten básicamente movilizar aquello que no vamos a utilizar o aquello que no se absorbió para que luego, ¿no es cierto?, venga el proceso de defecación de aquello que no se absorbió y aquello de que no vamos a utilizar, ¿ya?, como fuente de energía. Entonces, yo les comentaba que el sistema digestivo tiene su propio sistema nervioso. Yo les comentaba que es como un pequeño cerebro. Entonces, aquí, obviamente, este sistema nervioso está regulado por dos plexos. Se llaman plexos submucosos. Estos plexos pueden ser de dos tipos: el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico que se llama de Auerbach. Uno de ellos, está relacionado principalmente con la motilidad intestinal y el otro plexo básicamente está relacionado con el proceso absortivo. Y tenemos un sistema, ¿no es cierto?, extrínseco que es compartido, que está regulado por el sistema nervioso autónomo. De hecho, el sistema simpático, a través de la liberación de noradrenalina, siempre va a tener un efecto inhibitorio sobre el sistema digestivo. Es decir, siempre el sistema, ¿no es cierto?, simpático va a inhibir el proceso de motilidad y va a inhibir el proceso de absorción de los alimentos. De hecho, yo les comentaba, ¿no es cierto?, en las clases anteriores, que el sistema simpático tiene este efecto que es inhibitorio sobre el vaciamiento gástrico. Fíjense, cuando uno está nervioso, uno tiene ganas de comer. Ya. Y si uno come a la fuerza, después, ¿cómo uno siente la comida? Pesada. De hecho, uno siente la comida que le queda como atascada, ¿no es cierto? Y queda como aquí, en la garganta. Y eso es porque, básicamente, el sistema simpático inhibe el vaciamiento gástrico. A diferencia, por ejemplo, del sistema parasimpático, que está regulado por la liberación de este neurotransmisor, que ustedes ya lo conocen, que es la acetilcolina. Entonces siempre el sistema parasimpático va a realizar todo lo contrario, es decir, va a permitir, ¿no es cierto?, realizar un buen vaciamiento gástrico y también va a permitir, ¿no es cierto?, la motilidad del bolo alimenticio a través de los distintos compartimentos fisiológicos. Entonces, como yo les comentaba, el sistema digestivo se compone de neuronas motoras que van a inervar principalmente la musculatura que está dentro del tubo digestivo. Entonces, estas neuronas motoras van a liberar neurotransmisores. Y estos neurotransmisores pueden aumentar la contracción del septo muscular o inhibir la contracción muscular. Entonces, nosotros vamos a tener también neuronas sensoriales e interneuronas que van a estar conectadas y van a inervar principalmente estos dos plexos submucosos. Entonces, el sistema nervioso entérico o pequeño cerebro es una de las divisiones del sistema nervioso autónomo, como ya les comentaba, y consiste en una red neuronal, ¿no es cierto?, que básicamente forma como un entramado, y este entramado va a inervar parte de la musculatura circular y la musculatura longitudinal de la mucosa. Entonces, aquí principalmente el sistema nervioso entérico se puede subdividir en dos plexos. Uno es el plexo submucoso de Meissner, que se encuentra bajo la capa submucosa y básicamente lo que hace es que regula la irrigación sanguínea, es decir, mantiene una buena perfusión sobre la musculatura y básicamente esta perfusión le permite aumentar su proceso de secreción de enzimas digestivas que van a favorecer, por ejemplo, la absorción de diferentes micronutrientes. Todo esto a nivel del intestino delgado.
Fíjense que también nosotros tenemos otro plexo que se llama plexo mientérico de Auerbach. Entonces, este plexo mientérico de Auerbach se encuentra entre ambas capas del músculo liso, es decir, entre la capa muscular longitudinal interna y la capa muscular circular externa. Entonces, este plexo mientérico siempre va a estar relacionado a regular las contracciones del tracto gastrointestinal, especialmente a nivel intestinal. Entonces, podemos decir que un plexo, que es el plexo de Meissner, va a controlar la absorción, ¿no es cierto?, y la secreción de diferentes enzimas, péptidos u hormonas dentro del intestino, y el otro plexo, que es el plexo de Auerbach, va a controlar principalmente la contracción de la musculatura lisa a nivel intestinal. Entonces, regula este plexo mientérico de Auerbach la motilidad, ¿sí? Por eso que es importante. Entonces, como yo les comentaba, el sistema nervioso autónomo tiene dos funciones dentro del sistema digestivo. Si usted se fija, tenemos la división parasimpática y tenemos la división simpática. Entonces, nuevamente tenemos una gráfica que explica básicamente, ¿no es cierto?, la médula espinal, en donde emergen diferentes nervios, ¿no es cierto? Uno de ellos es el nervio vago, que controla la estimulación parasimpática. Y básicamente a nivel sacro, y específicamente a nivel de la médula espinal sacra, nosotros nos vamos a encontrar con nervios pélvicos, que van a controlar principalmente la inervación de parte del colon descendente, ¿sí? Entonces, el nervio vago, fíjense que está controlando, está inervando parte del tubo digestivo, que parte del esófago, ¿no es cierto?, la tráquea, el estómago y parte de la primera porción del intestino delgado. Sin embargo, los nervios pélvicos van a controlar, ¿no es cierto?, y van a inervar especialmente parte del colon descendente. Entonces, estos nervios tienen la capacidad entonces de inervar por estimulación netamente por neurotransmisores. Entonces, ustedes ya saben que la división parasimpática está controlada por el neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina siempre va a tener un rol estimulador. Es decir, siempre el sistema parasimpático va a estimular las contracciones peristálticas, es decir, va a controlar el peristaltismo, va a activar el peristaltismo. Dilata también los esfínteres. De hecho, aquí en el cardias, entre la unión esofágica y gástrica, nos encontramos con un esfínter que se llama esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y básicamente ese esfínter no es una estructura anatómica propiamente tal. Ya, el esfínter esofágico inferior, como yo les comentaba, no es una estructura anatómica que uno la vea y diga, ah, aquí tenemos el esfínter. No, el esfínter esofágico inferior solamente se produce por la contracción de la musculatura y de los anillos musculares que se encuentran a nivel del cardias. Recordar que el cardias es una estructura entonces que está relacionada con la unión esofágica y con la unión gástrica. Entonces siempre este esfínter esofágico inferior está en su condición, ¿no es cierto?, de cierre. Siempre está cerrado. ¿Qué pasaría si este esfínter esofágico inferior está en todo momento abierto? Este de aquí. Lo que está en el estómago. El ácido iría Exactamente, todo el contenido gástrico, ¿no es cierto?, que está dentro del estómago, básicamente se devolvería. Y esa condición es lo que causa el famoso reflujo gastroesofágico. Entonces siempre en condiciones fisiológicas normales, este esfínter tiene que estar cerradito. Si está abierto el esfínter,
todo el contenido gástrico se va a devolver. Ahora, cuando nosotros nos alimentamos y el bolo alimenticio está aquí, por ejemplo, a nivel del esófago y a nivel del cardias, este esfínter se abre para permitir que el bolo alimenticio que viene desde el esófago pase directamente al estómago, ¿sí? Y obviamente aquí un poquitito más abajo nos encontramos con otros esfínteres. Toda esa acción de dilatación de los esfínteres es provocada por la estimulación parasimpática, ¿ya? Y como ya conversamos, ¿no es cierto? Siempre el sistema parasimpático va a favorecer la secreción de enzimas, va a favorecer, por ejemplo, la estimulación de la célula parietal, porque ¿se acuerdan que la célula parietal se estimulaba por la liberación de acetilcolina, histamina y gastrina? Exactamente. Entonces, básicamente, claro, evidentemente la acetilcolina, que es parte de la división parasimpática, va a favorecer, ¿no es cierto?, la secreción para estimular diferentes liberaciones de enzimas. Y por último tenemos el sistema simpático, que está regulado por una neurona postganglionar que va a liberar noradrenalina. Entonces siempre el sistema simpático tiene un rol que es netamente inhibidor. Disminuye las contracciones, disminuye el peristaltismo, contrae los esfínteres, es decir, cierra los esfínteres y disminuye, ¿no es cierto?, las secreciones. Nuevamente tenemos un gráfico, tenemos la médula, ¿no es cierto?, espinal, y tenemos la región toracolumbar, en donde emergen parte de los nervios, ¿no es cierto?, de la cadena simpática. Entonces, aquí nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener un ganglio, se llama ganglio cervical superior, donde estos nervios hacen sinapsis, primero al ganglio cervical superior, y de ahí se dirigen, fíjense, al tubo digestivo, al estómago, al intestino delgado y al intestino grueso. Entonces, aquí principalmente en la región toracolumbar nosotros vamos a tener ganglios prevertebrales, en donde estas neuronas van a hacer sinapsis y luego se van a dirigir a los órganos blancos o a los órganos diales. ¿Ya? Bueno, aquí está, ¿no es cierto?, la localización del sistema nervioso entérico. Entonces, si usted se fija, siempre el sistema nervioso entérico va a tener una inervación que es como una malla neuronal. Entonces, siempre este plexo que tenemos acá, que es el plexo principalmente mientérico de Auerbach, va a estar en contacto directo con la capa muscular circular, que es la capa más externa, ¿no es cierto?, del tubo digestivo. Y acá, si usted se fija, tenemos un poco más abajo otro plexo, que es el plexo submucoso de Meissner. Como su nombre lo indica, el plexo submucoso se encuentra debajo de la mucosa. Siempre, fíjense, está en contacto directo con esta red neuronal. Entonces, y siempre está pegado a la musculatura, porque acá tenemos otra capa muscular, que es la capa muscular principalmente externa. Entonces, si usted se da cuenta, siempre estos plexos, tanto el plexo submucoso de Meissner como el plexo mientérico, están en contacto y en solapamiento directo con las distintas capas musculares. Y así logra inhibir o estimular la contracción, ¿no es cierto?, del tubo digestivo. Entonces, si usted se da cuenta, aquí nuevamente tenemos parte de la mucosa, tenemos nuestras neuronas sensitivas que están haciendo sinapsis y que vienen directamente de los ganglios prevertebrales de la médula espinal y también del sistema nervioso. Y tenemos, ¿no es cierto?, nuestros dos plexos, que es el plexo mientérico y el plexo submucoso. Recordar que el plexo submucoso siempre está un poquitito más abajo y el plexo mientérico está un poco más arriba. Entonces vemos que tanto el plexo mientérico como el plexo submucoso están inervados por redes simpáticas y por redes parasimpáticas. En el caso de la red parasimpática siempre es una neurona preganglionar y en el caso del sistema simpático es una neurona postganglionar.
Entonces, recordar que el plexo mientérico es el que regula el movimiento o el peristaltismo y el plexo submucoso es el que regula finalmente la secreción y la perfusión sanguínea dentro de este plexo. Entonces, aquí tenemos neurotransmisores y neuromoduladores que van a regular principalmente la motilidad o la secreción de diversas sustancias que van a favorecer este proceso digestivo. Entonces, si usted se da cuenta, tenemos diferentes neurotransmisores, tenemos hormonas, tenemos péptidos que van a regular la secreción, por ejemplo, pancreática, van a estimular, ¿no es cierto?, la motilidad intestinal, etcétera, etcétera. Si usted se da cuenta, mire la acetilcolina, la fuente es que viene de una neurona colinérgica, ¿no es cierto? Entonces, siempre la acetilcolina va a provocar contracción de la musculatura lisa en la pared, ¿no es cierto?, del músculo, relajación de los esfínteres, aumento de la secreción salival, aumento de la secreción gástrica, aumento de la secreción pancreática. Por su parte, la noradrenalina va a tener un efecto que es inhibitorio, ¿sí? Por lo tanto, está regulado por neuronas adrenérgicas, por la liberación de noradrenalina. Entonces, la noradrenalina va a tener un efecto que es de relajar la musculatura lisa, contracción, ¿no es cierto?, de los diferentes esfínteres y aumento de la secreción salival. El péptido intestinal vasoactivo, que es el BIP, va a tener un efecto sobre la relajación del músculo liso, aumentando la secreción intestinal y aumentando también la secreción pancreática, sobre todo la secreción pancreática exocrina. El péptido liberador de gastrina, como su nombre lo indica, va a aumentar la secreción de gastrina para así estimular a la célula parietal a que libere ácido clorhídrico. Las encefalinas, que son los opiáceos, van a contraer la musculatura lisa y van a inhibir la secreción intestinal. Fíjense que las encefalinas están reguladas por neuronas de la mucosa y también de la musculatura lisa. El neuropéptido está regulado por neuronas de la mucosa, también de la musculatura lisa, y va a provocar relajación del músculo liso y disminución de la secreción intestinal. Y por último, la sustancia P va a estar regulada por la liberación de acetilcolina y va a provocar contracción de la musculatura lisa y aumento de la secreción salival. Bueno, la motilidad, como yo les comentaba, es un proceso de contracción y relajación principalmente de todo el tubo digestivo para permitir que el bolo alimenticio se movilice desde un compartimento a otro. Entonces, aquí la función que tiene la motilidad intestinal está regulada por diferentes acciones que vienen desde la cavidad oral y que básicamente tiene la capacidad de mezclarse, de triturar, ¿no es cierto?, parte del bolo alimenticio por las piezas dentales y de mezclar, ¿no es cierto?, el bolo alimenticio con el ácido clorhídrico y fundamentalmente fragmentar estos nutrientes, primero convertirlos a macronutrientes para que después pasen a micronutrientes y puedan ser absorbidos a nivel del intestino delgado. Entonces, este proceso de motilidad está regulado por la contracción y relajación del músculo liso unitario, que está regulado y que está unido por uniones comunicantes, ya por gap junction fundamentalmente, y tenemos la musculatura lisa circular y la musculatura lisa longitudinal. Entonces, en términos sencillos, la motilidad es un proceso que está regulado también por el sistema nervioso autónomo. Mire, aquí tenemos un esquema que explica cómo el bolo alimenticio va regulando y va provocando contracción del tubo y relajación del tubo. Entonces, para que el bolo alimenticio pueda movilizarse desde un compartimento a otro, primero el tubo tiene que contraerse y después relajarse. Entonces, obviamente, aquí hay estimulación nerviosa de por medio por la liberación de acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que sucedería, por ejemplo, si nosotros
tenemos ausencia de neuronas a nivel de la musculatura lisa del tubo. ¿Qué es lo que sucedería, por ejemplo, si nosotros no tenemos inervación nerviosa a nivel de la musculatura lisa del tubo digestivo? No hay peristalsis, no hay contracción. Exacto, no hay contracción y por lo tanto aquí muchas veces nosotros podemos tener menor inervación del tubo de la musculatura lisa del tubo digestivo y por lo tanto aquí el bolo alimenticio no es capaz de movilizarse por las diferentes estructuras del sistema digestivo. Por ejemplo, hay personas que tienen un fenómeno que se denomina acalasia. La acalasia es cuando no se produce movimiento del bolo alimenticio y el alimento queda atascado acá. ¿Sí? También eso mismo pasa, por ejemplo, en el intestino, sobre todo en el intestino grueso, en la cual nosotros no vamos a tener movimiento del intestino y eso se va a traducir en una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí? Entonces, claro, ahí obviamente nosotros no vamos a tener motilidad intestinal y por lo tanto las fecas quedan atrapadas en una región y se empiezan a acumular y eso puede provocar una distensión del intestino, rompimiento del intestino, salida de las heces fecales desde el intestino hacia afuera y provocar una sepsis bacteriana y posteriormente un shock séptico y la muerte de la persona. ¿Sí? Pero este caso que dice en adultos, ¿cómo es tratable? Porque el de Hirschsprung eran en niños, pero usted mencionó otro que eran adultos. La acalasia. Sí, ¿cómo se trata? Bueno, la acalasia se puede, por ejemplo, tratar con fármacos o incluso se puede, por ejemplo, utilizar toxina botulínica para aumentar el proceso de contracción de la musculatura. ¿Y el fármaco que se administra, qué función cumple? La misma que la toxina. Ah, Sí. Bueno, entonces aquí nosotros podemos decir que el movimiento peristáltico es un movimiento propulsorio y es un movimiento, jóvenes, es un movimiento que es unidireccional o bidireccional. Unidireccional. Si fuera bidireccional, parte del bolo alimenticio se devolvería. ¿Sí? Bueno, entonces vemos aquí este movimiento que es un movimiento unidireccional. Recuerden que cuando se estrecha el tubo digestivo es cuando se contrae y cuando se dilata es cuando se relaja. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener una contracción, por ejemplo, que puede ser aislada, ¿cierto? Que puede ser segmentada, que esto es lo que va ocurriendo fundamentalmente cuando nosotros nos alimentamos, y también tenemos el proceso de peristaltismo, en la cual primero tenemos la contracción, ¿cierto? Del tubo, de la musculatura, y luego la relajación. Bueno, y del movimiento nosotros nos vamos a la digestión y la absorción de los diferentes nutrientes. ¿Alguien podría abrir la ventana atrás? Porque está un poco pisado ahora. Si no, se van a quedar todos dormidos. Ya, ¿qué es lo que tenemos acá? Exacto, tenemos el enterocito. Pero el enterocito, recuerden ustedes que es la célula, ¿no es cierto?, de la mucosa. ¿Y qué es lo que tenemos el conjunto? ¿Cómo se llama esto? Vellosidad intestinal. Mencione qué tipo de epitelio es. No, no es pseudo. Pseudoestratificado. No. A ver, Plano. los voy a mandar de vuelta a histología. Plano simple. No es estratificado tampoco. ¿Qué tipo de epitelio es en la vellosidad intestinal?
Plano simple. Sí, en la baja. Sí. Acá sí. No, es queratinizado como así. ¿Queratinizado? No. Plano simple. Plano simple. Plano simple. Plano simple. ¿Pero qué tipo de célula? Con vellosidades. No. Calciforme. Oh. ¿De dónde está? Con vellosidades. Es que son micro. El epitelio de la vellosidad intestinal es un epitelio cilíndrico, simple, con microvellosidades, ¿ya? Que se llama también ribete en cepillo y que está constituido también por células caliciformes. ¿Ya? Eso es parte de la mucosa, ¿sí? Por lo tanto, miren, aquí se dan cuenta que tenemos células cilíndricas. Es un epitelio cilíndrico, simple, con microvellosidades, ¿ya? En forma de ribete en cepillo, y que tiene también células caliciformes. ¿Ya? Esa es parte del epitelio, ¿no es cierto?, intestinal. Entonces, ¿por qué tiene esta forma como digitiforme? ¿La función? ¿Sí? ¿Qué le permite? ¿Por qué tiene esta forma como digitiforme? Exactamente, para aumentar el proceso de absorción a nivel del intestino. Se da cuenta que por la parte de adentro de esta vellosidad, ¿no es cierto?, intestinal, nosotros vamos a tener una red capilar. Si usted se da cuenta, mire, esta red capilar siempre tiene un extremo que es venoso, un extremo, ¿no es cierto?, que es arterial y que básicamente también está conectada con los conductos linfáticos. Por lo tanto, acá, si usted se fija, nosotros vamos a tener movimiento y absorción de diferentes sustancias o elementos. Mire, el agua básicamente va a pasar desde fuera, ¿no es cierto?, desde el intersticio al interior, ¿no es cierto?, de la red venosa, al igual que el sodio. La glucosa también va a ser absorbida a nivel de la red venosa capilar, los aminoácidos también, a diferencia, por ejemplo, de la grasa, que es netamente absorbida por el conducto linfático. Aquí, si usted se da cuenta, nosotros tenemos una estructura que se llama quelífero linfático, en donde se absorben principalmente los kilomicrones o las grasas, ¿ya? Entonces, una vellosidad intestinal nuevamente está constituida, ¿no es cierto?, por el epitelio, por su lámina propia y por una red capilar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, fíjense, parte de la estructura del intestino delgado. Acá tenemos la luz del intestino, acá tenemos parte, ¿no es cierto?, de la mucosa del colon. Entonces, en el intestino delgado, principalmente la primera parte del duodeno, nosotros nos vamos a encontrar aquí con estas vellosidades intestinales, y por la parte de abajo nosotros nos vamos a encontrar con unas criptas. ¿Cómo se llaman esas criptas? Tiene un nombre. No sé si es eso. Se llaman criptas de Liverpool. ¿Se acuerdan o no? Ya, estas criptas son como prolongaciones hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia la mucosa, hacia la submucosa, perdón, y que básicamente igual tiene un efecto que es absortivo, ¿ya?, pero que es hacia abajo. Se llaman criptas de Liverpool. Criptas de Liverpool. Bueno, aquí tenemos, fíjense, parte de la mucosa intestinal. Tenemos las vellosidades, tenemos el movimiento del alimento que ya dijimos que era unidireccional, y tenemos estructuras valvulares que van a permitir
también realizar con mayor fuerza el movimiento del alimento para poder absorber todo este alimento a nivel de la mucosa. Entonces aquí tenemos la digestión de los carbohidratos, de los hidratos de carbono. Entonces cuando uno come, por ejemplo, hidratos de carbono, básicamente tenemos la liberación de almidón, ¿sí? Entonces el almidón, por la acción de diferentes enzimas, básicamente por la alfa-amilasa, se puede convertir a alfa-dextrina, a maltosa, a maltotriosa, y que por la acción principalmente, por ejemplo, de la alfa-dextrinasa, se va a convertir esta enzima, ¿no es cierto?, en glucosa. La maltosa, por la acción de la maltasa, se va a transformar en glucosa también, y la maltotriosa, por la acción de la sacarasa, se va a transformar en glucosa. Entonces esta glucosa se va a absorber directamente a nivel de el enterocito. Por otra parte, la trealosa, por la acción de esta enzima que se llama trealasa, va a transformar, ¿no es cierto?, la trealosa directamente a glucosa. La lactosa, como ya vimos en los seminarios de digestivo, básicamente la lactosa tiene la función de degradarse por una enzima que es la lactasa. Entonces, la lactosa, por la acción de la lactasa, va a transformar, ¿no es cierto?, la lactosa a glucosa y a galactosa. La sacarosa, por la enzima que es la sacarasa, se va a transformar a glucosa y también a fructosa. Entonces, todos estos micronutrientes son los que finalmente son absorbidos a nivel del enterocito. Entonces, aquí tenemos la digestión de los hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos polisacáridos como los almidones, y que dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, a la amilasa salival y también a la amilasa pancreática. Entonces, básicamente las amilasas son muy importantes porque participan directamente en la absorción y digestión de los hidratos de carbono. Por su parte, tenemos un disacárido, es decir, dos estructuras, ¿no es cierto?, que están unidas por enlaces químicos. Entonces, acá tenemos la famosa lactosa y tenemos la sacarosa. Entonces, las enzimas que van a degradar principalmente, por ejemplo, la lactosa va a ser la lactasa, y en el caso de la sacarosa va a ser la sacarasa. Monosacáridos como fructosa y glucosa son absorbidos directamente como glucosa y fructosa, porque al ser monosacáridos van a tener la particularidad de absorberse rápidamente, ¿ya? No necesitan de ningún procesamiento externo. Entonces, dice que la ausencia de oligosacarasas en el ribete, ¿no es cierto?, de las células del enterocito puede causar diarrea, meteorismo. ¿Qué era el meteorismo? Exacto, el aumento de gases a nivel del intestino, y eso se traduce que se liberen estos gases, ¿no es cierto?, por el ano. Y tenemos, ¿no es cierto?, la flatulencia, que la flatulencia recibe el nombre de aerofagia. En vez de flatulencia, colóquenle aerofagia, ¿sí? Es como el nombre correcto. Bueno, ustedes se dan cuenta que acá el mecanismo de absorción de los monosacáridos es netamente por un transporte que puede ser liderado por diferentes bombas, como la bomba sodio-potasio, mecanismos de cotransporte, ya como los transportadores de sodio y glucosa, transportadores de sodio y galactosa también, transportadores de fructosa a través de los GLUT5, transportadores de fructosa como los GLUT2, galactosa también a través de los GLUT2, glucosa también a través de los GLUT2, y movimiento de sodio y potasio a través de la bomba sodio ATPase. Entonces, por una parte tenemos el lumen, que es la parte de afuera, ¿no es cierto?, del enterocito, de la zona epitelial, y acá tenemos la sangre. Entonces, recordar que todos estos macronutrientes tienen que llegar desde el lumen, atravesar la célula epitelial del intestino delgado y llegar fundamentalmente hacia la sangre. Entonces, ¿qué tipo de transporte sería este?
¿Se acuerdan de estos transportadores del sodio y glucosa? ¿Sería un transporte pasivo? No. ¿Qué tipo de transporte sería? ¿Transporte activo primario, secundario o transporte de masa? Transporte activo secundario, exactamente. Entonces, los cotransportadores de sodio y glucosa es un tipo de transporte que es activo secundario. Esto sí sería un tipo de transporte principalmente pasivo, ¿ya? Los GLUT, los famosos GLUT, los transportadores de fructosa, de galactosa, de glucosa, y acá tenemos la bomba sodio-potasio que permite básicamente transportar sodio-potasio al interior y al exterior, ¿no es cierto?, del enterocito. Bueno, por una parte tenemos la digestión de las proteínas. Recordar que básicamente las proteínas, la digestión de las proteínas parte en el estómago y después parte en el intestino delgado. Entonces, recordar que cuando llegan, por ejemplo, las proteínas al estómago, nosotros en el estómago vamos a tener una enzima que es la pepsina, que se encuentra principalmente en la mucosa gástrica. Entonces, al tener, ¿no es cierto?, pepsina, esta proteína se va a transformar aminoácidos y también a oligopéptidos. Ahora, cuando estas proteínas también se dirigen, ¿no es cierto?, al intestino delgado, nosotros a nivel del intestino, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Entonces, estos aminoácidos que ya vienen directamente desde el estómago, ¿ya?, y estos oligopéptidos van a tener, ¿no es cierto?, la capacidad de ser absorbidos en un 100% por el ribete en cepillo, o sea, por las microvellosidades. Porque recordar que parte del epitelio tiene como unos pelitos, ¿ya?, que son las microvellosidades. Entonces, esto permite que todos estos nutrientes sean básicamente movilizados a partir, ¿no es cierto?, de la mucosa y sean finalmente absorbidos, atraviesen, ¿no es cierto?, el enterocito y lleguen fundamentalmente a la red capilar. ¿Y qué es lo que tenemos en la red capilar? Sangre. Porque los nutrientes tienen que llegar al torrente circulatorio. Bueno, aquí tenemos, fíjense, qué es lo que pasa con las proteínas, tanto en la luz gástrica, ¿no es cierto?, como en la luz intestinal, y vemos que fundamentalmente, primero, esta proteína se convierte, ¿no es cierto?, a aminoácidos, oligopéptidos. Finalmente, estos oligopéptidos son los que llegan a parte de la mucosa intestinal y que tienen que ser transportados por proteínas transportadoras directamente de aminoácidos, por proteínas transportadoras de péptidos y también por diferentes estructuras proteicas que muchas veces van a ayudar a la transformación de estos nutrientes a aminoácidos para que sean también absorbidos a nivel de este enterocito. Bueno, el mecanismo de acción, de absorción de los aminoácidos, básicamente está regulado también por transportadores como la bomba sodio-potasio, tipo de transportadores de cotransportes como sodio y aminoácidos, también cotransporte de protones, dipéptidos y tripéptidos, que por la acción de la peptidasa, que se encuentra en el lumen del epitelio, básicamente va a transformar estos dipéptidos a estructuras más pequeñitas como aminoácidos para que sean básicamente estos aminoácidos transportados directamente hacia la sangre por la red capilar. Entonces aquí tenemos, fíjense, diferentes proteínas que ayudan como transportadoras para dipéptidos, tripéptidos y también diferentes transportadores vasolaterales de aminoácidos, que esto van a permitir transportar los aminoácidos directamente al torrente circulatorio. Y acá tenemos el mecanismo de contratransporte de sodio y protones,
que muchas veces es un tipo de transporte activo secundario. Y tenemos aquí la bomba sodio-potasio que va a permitir también transportar 3 iones sodio al exterior, ¿cierto? Y 2 iones potasio al interior de la célula enterocítica. La digestión de los lípidos. Bueno, los lípidos se transforman a triglicéridos por la acción de las lipasas linguales, gástricas y pancreáticas, se transforman a monoglicéridos y fundamentalmente a ácidos grasos libres y ácidos grasos de cadena corta. Los ésteres de colesterol, por la acción de la colesterol éster hidrolasa, se transforma a colesterol y ácido graso. Y el fosfolípido, por la acción de la fosfolipasa A2, se va a transformar este fosfolípido a lisolecitina y ácido graso. Fundamentalmente los lípidos se convierten a kilomicrones, y estos kilomicrones son los que van a ser absorbidos a nivel del torrente circulatorio. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la acción de lípidos a nivel del páncreas, a nivel del hígado, a nivel de la mucosa, del yeyuno y a nivel de los ganglios linfáticos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el páncreas, la absorción lipídica ocurre a través del proceso de lipólisis. Entonces, esta molécula de triglicéridos, por el rompimiento de sus cadenas, se transforma a ácidos grasos de cadena libre y ácidos grasos de cadena corta. ¿Ya? En el hígado, ya, la absorción de los lípidos ocurre por la solubilización de micelas, ya, con el ácido biliar. En la mucosa del yeyuno, principalmente vamos a tener la absorción y la esterificación de los ácidos grasos. Por lo tanto, acá estos triglicéridos van a formar, ¿no es cierto?, estos kilomicrones, que son estructuras que contienen colesterol, fosfolípidos y lipoproteína beta, y por lo tanto estos kilomicrones son los que finalmente van a salir a través, ¿no es cierto?, del torrente circulatorio, y se va a utilizar esto como grasa, como colesterol. Bueno, acá tenemos un resumen de todos los mecanismos que están relacionados con el proceso de transporte. Por lo tanto, aquí tenemos un mecanismo de transporte por difusión facilitada de la fructosa, de la glucosa, de la galactosa. En el caso de la glucosa y galactosa, el transporte ocurre por transporte activo secundario con sodio. Y esto se absorbe a través de monosacárido. Acá tenemos el enterocito, acá tenemos la red capilar. La fructosa se transmite, se transporta, mejor dicho, por difusión facilitada, ¿sí? Los aminoácidos por un tipo de transporte activo secundario con sodio. Dipéptidos y tripéptidos por transporte activo secundario con protones. Los ácidos grasos pequeños de cadena corta por difusión simple. Y fundamentalmente los kilomicrones se transportan por un proceso de difusión simple, en la cual nosotros vamos a tener movimiento de vesículas al interior, por ejemplo, del enterocito, y que van a atravesar parte del enterocito hasta llegar a la red capilar, y básicamente eso va a poder transportar los ácidos grasos directamente al torrente circulatorio. Las vitaminas, ¿dónde se absorben? Fundamentalmente, ¿alguien sabe? ¿Sabe o no sabe? Bueno, las vitaminas se absorben a nivel del duodeno y se absorben mayoritariamente a nivel del ilion, yeyuno e ilion. ¿Sí? Entonces, una parte se absorbe a nivel del duodeno, la mayor parte se absorbe a nivel del yeyuno y a nivel del ilion. Entonces, acá por ejemplo, una vitamina se define como cualquier componente orgánico dentro de la alimentación que es necesario, por ejemplo, para la vida, para la salud, para el crecimiento, y básicamente a nosotros nos aporta energía. ¿Dónde encontramos específicamente las vitaminas?
Ya, está claro que en los alimentos, pero ¿en qué alimentos? Pescado. Pescado. Por ejemplo, en las frutas y en las verduras. Hoy día, por ejemplo, yo en el almuerzo me estaba comiendo un kiwi y de repente las frutas tienen el mismo aspecto que un órgano. Resulta que este kiwi se parecía a un riñón. La pera, ¿a qué se parece? ¿A qué se puede parecer? La pera, ¿una pera qué se parece? Ya, la nuez se parece al cerebro, bien. La pera se parece a un útero. ¿Al revés? Entonces, cada uno de estos alimentos, por ejemplo, la manzana siempre se parece, tiene el aspecto como a un estómago, ¿no? Porque es una estructura, no sé, más o menos como redonda. No le voy a preguntar otras frutas porque capaz que otra cosa me van a decir. ¿Ya? Entonces, claro, las frutas y las verduras básicamente tienen mucha vitamina. Por ejemplo, naranja, vitamina C. ¿Sí? Limón, vitamina C. La vitamina C, ¿para qué es importante, chiquillos? Aparte de prevenir los resfríos, ustedes que van a trabajar como cirujanos, ¿no es cierto?, dentistas, tienen que decirle a sus pacientes que consuman mucha vitamina C. ¿Pero para qué? La vitamina C tiene un efecto que es de inducir la reparación de los tejidos dañados. Si usted va a realizar una cirugía, por ejemplo, post cirugía, le puede decir a su paciente que consuma cítricos. Eso le va a ayudar a estimular, ¿no es cierto?, la reparación tisular. ¿Sí? Usted sabe que un kiwi, por ejemplo, si usted se come un kiwi, eso es equivalente a comerse 5 naranjas. Solamente un kiwi. Bueno, nosotros tenemos vitaminas, por ejemplo, que son hidrosolubles, ya que se transportan a través de la dilución en agua, por ejemplo, la vitamina B, la vitamina C y los transportadores de ácido ascórbico. Y tenemos vitaminas liposolubles que se absorben con la bilis, y tenemos diferentes lípidos, ¿ya? Vitaminas liposolubles como vitaminas de tipo A, vitamina E, vitamina D y vitamina K. Ahora, la más importante de todas, estimados, es la vitamina B12. ¿Por qué es importante la vitamina B12? Porque la vitamina B12 se une al factor intrínseco y forma un complejo macromolecular que permite que se absorba principalmente la vitamina D a nivel intestinal. ¿Sí? Ahora, principalmente lo que provoca es que el factor intrínseco es muy importante. Yo les comentaba que el factor intrínseco es súper importante porque la vitamina B12 puede absorberse a nivel intestinal. Si no se secreta, por ejemplo, factor intrínseco por parte de la célula parietal, la vitamina B12 no se va a absorber. Si no se absorbe vitamina B12, el individuo cae en una anemia que se llama anemia perniciosa, en la cual nosotros no vamos a tener absorción de vitamina B12. Entonces, aquí tenemos el resumen de los mecanismos de digestión y absorción de los nutrientes. Tenemos los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las vitaminas liposolubles, las vitaminas hidrosolubles. Fíjense que gran parte, ¿no es cierto?, de las vitaminas se absorben a nivel, por ejemplo, del ilion. El calcio, ¿no es cierto?, que fundamentalmente se absorbe también. Esto es muy importante para otras acciones fisiológicas. Vamos a ver que el calcio es importante
que se absorba porque el calcio participa en el movimiento de vesículas, participa en la contracción muscular, participa también en la cascada de la coagulación. Por lo tanto, tiene muchas implicancias, ¿ya? Y lo mismo que el fierro, si no se absorbe el fierro, ahí la persona cae en una anemia que se llama anemia ferropénica. Hay caleta de anemia. ¿Tú cuál tenías? Creo que la ferro no se contiene. O sea, generalmente las vitaminas se pueden tomar en la mañana, se pueden tomar en ayuna. ¿Sí? Por ejemplo, 1 hora antes de consumir el primer alimento. O un 3, creo. No lo sacaba. O 30 minutos antes también. No, se pueden tomar todas de una. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con personas que tienen síndromes de mala absorción? Hay una enfermedad que se denomina síndrome de mala absorción, en la cual nosotros no vamos a tener, por ejemplo, absorción de nutrientes. La persona cae, ¿no es cierto?, ahí en un estado de privación de nutrientes y empiezan a ocurrir una serie de trastornos, ¿ya? Disminución del peso, diarreas crónicas, ¿ya? Algo muy parecido, por ejemplo, a la enfermedad de Crohn, a la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí está el mecanismo, ¿no es cierto?, de cotransporte de las diferentes estructuras que ya las mencionamos en las diapositivas anteriores. Preguntas de comprensión. Dice, durante una cirugía, un paciente sufre un corte a nivel del plexo mientérico. ¿Qué impacto tendrá en las funciones del sistema digestivo del paciente? Disminuye la capacidad de regular la secreción de sustancias hacia el lumen intestinal. Disminuye la capacidad de regular la contracción del músculo liso del tubo digestivo. Disminuye la capacidad de sentir la comida a nivel intestinal. Disminuye la actividad cefálica de secreción de ácido clorhídrico. Disminuye la capacidad de percibir saciedad. La B. La B, efectivamente. La B de Barros. Ahora, muchos ojos chiquillos con las famosas cirugías bariátricas, que están muy de moda, ¿ya? Porque es la manera más rápida, ¿no es cierto?, de perder peso. Mire, una persona que se somete a una cirugía bariátrica tiene un montón de complicaciones, partiendo por una posible pancreatitis. Y esa pancreatitis, si no se trata a tiempo, provoca la muerte. Profe, ¿eso es cuando cortan el estómago? Por ejemplo, en las cirugías bariátricas pueden cortar parte del estómago, hacer una gastrectomía prácticamente casi total, ¿ya? Y pasar a cortar, ¿no es cierto?, parte del intestino. Entonces, ahí, por ejemplo, las personas que se someten a cirugía bariátrica tienen dificultades después para absorber proteína, para absorber vitamina, para absorber nutrientes, están con anemia. O sea, por eso es que hay que evaluar muy bien antes de someter, por ejemplo, a la persona a una cirugía bariátrica, ¿sí? Hay que ver el costo o el beneficio que eso puede tener. Ahora, generalmente la cirugía bariátrica, claro, es la manera más efectiva de perder peso, pero hay que tener en cuenta todas estas complicaciones que muchas veces van de la mano y que podrían tener consecuencias muy graves para el paciente. Ahora, una persona que se somete a una cirugía bariátrica siempre tiene que estar en controles periódicos, ¿ya? Porque, por esto mismo, porque ya no se absorben nutrientes, porque están con anemia, porque tienen otras complicaciones, porque puede volver el estómago. Ustedes saben que el estómago es un músculo, entonces, al ser un músculo, nuevamente puede volver
a su estado original y ahí la cirugía no va a servir absolutamente para nada. Así que yo no soy muy, o sea, si la persona no está en riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, un evento cardiovascular dañino, mejor no se opere. ¿Ya? Y aparte que primero, antes de someter el paciente a una cirugía bariátrica, primero hay que cambiar el switch, ¿no es cierto? Hay que cambiar el switch de la mente, de la persona. Porque si la persona no cambia el switch, obviamente va a seguir comiendo a deshora, ¿ya? Y por lo tanto, ahí la cirugía no saca nada de hacerse la cirugía. Dice, usted se sirve una rica hamburguesa extra queso, lo que se traduce en una alta disponibilidad de ácidos grasos. ¿Qué les pasa? Ya, me van a responder esta pregunta. Dice, usted se sirve una rica hamburguesa extra queso, lo que se traduce en una alta disponibilidad de ácidos grasos. Con respecto a la anterior, ¿cuál es la secuencia en el proceso de absorción de los ácidos grasos? Tiene 30 segundos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Sí? ¿O no? ¿Catito? Yo sé. El que dice lo de kilomicrones. Por eso, Primera síntesis de Incorrecto. La respuesta correcta es la A. Sí. Síntesis de triglicéridos, síntesis de apolipoproteínas, absorción de kilomicrones, absorción de ácidos grasos, exocitosis a vasos linfáticos. Casi. ¿Está cerca? Ya, terminamos. ¿Ahora?